tenía algo de tiempo que pues, yo desconozco y no había tenido nunca la oportunidad de compartir un tema. Entonces, pues, gracias a Dios por eso y gracias a Dios pues porque es bueno, ¿no? Creo que lo que uno puede compartir de estudio es porque pues primero lo recibió de parte de Dios y creo que a lo largo de este pasaje, al revisarlo, pude encontrar muchas palabras que fueron de ánimo para mí, de consuelo, y yo decía, esta semana particularmente me costó mucho trabajo leer mi Biblia y pues el estudio sí me tuve que sentar a hacerlo, ¿verdad? Y no es que iba yo a decir aquí. Y la verdad es que digo, ¿cómo es Dios? A veces uno puede estar resistente o no cooperar para que nos hable, pero a través del estudio de este pasaje, pues recibí muchas respuestas de parte de Dios y estoy muy contenta de poder compartirlos con ustedes. Ahora sí, Laila, si quieres empezar a grabar. Ok. Vamos a arrancar con ya, la semana pasada vimos la introducción de Ruth y esta semana pues vamos a seguir ya con el primer capítulo. Y bueno, estos versículos del 6 al 22, el título que pude como hallar más adecuado, acorde a la narrativa, es Volviendo a casa. Y bueno, creo que me gustaría que tuvieran eso en consideración, ¿no? Como este acto de volver a algún lugar, porque se vuelve clave a la hora de entender el relato. Ay, yo le tengo que dar, ¿verdad? ¿Aquí? Ok, muy bien. También como para seguir los pasos de mi maestro, porque Fabián fue mi profesor, también me gustaría compartir un breve artículo que revisé, que encontré por ahí, y habla acerca de cuando los migrantes regresan a casa pueden cambiar el país. Y bueno, es un artículo que se escribió en el 2019 y más o menos empieza a estudiar como el movimiento migratorio desde el 2010. Me gustaría leerles una parte del artículo, no es todo porque pues era muy grande. Dice, al escapar de la violencia, la guerra, la pobreza y los desastres ambientales, más personas que nunca están migrando en todo el mundo, unos 258 millones de personas. El 3.4% de la población mundial viven fuera de su país de nacimiento. Hoy, sin embargo, más migrantes están regresando a sus hogares, ya sea por elección o por la fuerza. Entre 1990 y 2015, casi la mitad de todos los migrantes en todo el mundo regresaron a su país de nacimiento. Los migrantes llegan a casa de manera diferente a cuando se fueron, según muestran los estudios. Bueno, de acuerdo a estos estudios, ¿verdad? Los migrantes también tienen más experiencia laboral que las personas que nunca han vivido en el extranjero, así como redes sociales más grandes y habilidades técnicas novedosas adquiridas en escuelas y empleos extranjeros. Como resultado, su regreso a casa es una especie de ganancia de cerebro que beneficia no solo a la familia de un migrante, sino también a la comunidad, incluso a su país. Junto con los economistas Buccelli y Fontella, he estudiado el impacto de la migración de retorno en México. Nuestra investigación se basa en un estudio de 2011 en el que los hogares mexicanos con al menos un migrante de retorno informaron un mayor acceso a ingresos disponibles y fondos para inversión, así como un mejor acceso a agua limpia, electricidad confiable, viviendas y educación de mejor calidad. La presencia de migrantes que regresan en realidad reduce la probabilidad de violencia en México, muestra nuestra investigación. Allí, cuando los migrantes regresan a sus hogares, inyectan a sus pueblos con el capital social y humano que tanto necesitan. Eso crea una especie de avivamiento local que lleva a la caída del crimen. Y bueno, obviamente que dependiendo como de la población que se elija y en los años en los que se estudie, obviamente esto pudo haber ya cambiado muchísimo, pero lo interesante es lo que ellos pudieron encontrar en ese momento y cómo nos habla de este movimiento de desplazamiento de las personas, que ya desde el tiempo bíblico pues era evidente, ¿no? O sea, la gente tenía que desplazarse por ciertos motivos. Y lo interesante aquí es que ellos encontraron pues que hay beneficios, ¿no? Beneficios en el volver a tu lugar de origen, volver a tu casa, y bueno, ellos encontraron estos beneficios. Nosotros en la historia de Ruth no vamos a encontrar como tal
esos mismos beneficios, ¿verdad? No lo sabemos, a lo mejor no los podemos detallar o encontrar todos en el relato bíblico, pero sí hubo otros beneficios, ¿no? Que vamos a ir viendo o vamos a ir encontrando a lo largo del relato. Entonces me gustaría que eso lo consideraran, que Ruth y Noemí pues están en este contexto de que tuvieron que desplazarse en algún momento, abandonaron sus hogares, fueron a una tierra extraña que era Moab y ahora pues están volviendo a casa. Muy bien, y pues quiero platicarles un poquito de lo que podemos encontrar en el pasaje. Vamos a leerlo, ¿les parece? Ok. Dice, Eri, ¿podrías ayudarme a leerlo? Del 6 al 22, por favor. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Gracias, Eri. Bueno, pues ahora que pudimos dar un vistazo a todo el pasaje, les comparto más o menos cómo podríamos organizarlo o entenderlo. En los versículos 6 al 7 vemos cómo pues ellas van volviendo vuelven de los campos de Moab, ¿no? Deciden como salirse de ahí
Y bueno, esa es una decisión que implica un arrepentimiento y ya veremos por qué. También de los versículos 8 al 10, pues habla de un primer intento de Noemí de hacerlas volver. Y entonces, pues ella personalmente pues tiene que tomar una decisión y es una decisión muy, muy amorosa. Del 11 al 14, pues hay otra vez otro intento para que ellas regresen a su casa y digan, si ya no me sigas, regrésate. Y bueno, ahí Orfa también tiene que tomar una decisión que puede ser conveniente. Después vuelve a haber otro intento de parte de Noemí para que ellas se regresen a su casa y pues Ruth toma una decisión total, ¿no? Al evaluar, yo pienso todo lo que tuvo que pasar por su cabeza para tomar esa decisión y pues fue una decisión contundente. Y bueno, allá de los versículos 19 al 22 vamos a ver pues que ya están de regreso en Belén, pero pues es un regreso amargo para Noemí particularmente. Y bueno, algo que podemos tener en consideración es que ya Rabe nos platicaba que en este libro la gente habla mucho, hay mucho diálogo, y eso es muy bueno, ¿no? Porque podemos conocer la mente, el corazón de los personajes y pues eso nos va a enriquecer mucho a nosotros. Y bueno, que tomemos en consideración que fueron 3 las ocasiones en las que Noemí intentó que sus nueras regresaran a su casa y fueron también 3 los personajes que tuvieron que tomar decisiones. Entonces, particularmente este pasaje me sorprendió por esa situación en la que cada personaje tiene que tomar una decisión. Y yo no sé si soy la única, pero a mí a veces me asusta tomar decisiones, pero creo que lo interesante aquí es ver cómo, pues lo único que tenemos seguro es que vamos a tener que estar decidiendo constantemente y podemos ver la intervención de Dios en cada una de esas decisiones. Y bueno, comenzamos del 6 al 7, volviendo de los campos de Moab, y hay una decisión de arrepentimiento. Yo tengo por aquí la versión Reina Valera, que dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Entonces la palabra regreso en el pasaje se repite varias veces. Ahí ustedes van a poder ver constantemente cómo esa palabra está presente en el discurso. Y pues desde el idioma original, esa palabrita de regreso puede tener 2 implicaciones. Tanto arrepentimiento, en la cuestión de un cambio de mentalidad que te lleva a hacer un cambio de dirección, un cambio de vida, tanto como puede significar también volver a un lugar, ¿no? O sea, literalmente regresar. Entonces tiene esas 2 implicaciones todo el tiempo. También, pues este libro pues, va a ser un ejemplo muy claro de esta parte del arrepentimiento, por lo que Noemí tiene que hacer, ¿no? Ella tiene que abandonar toda ya la historia o la vida que tenía antes de que sus hijos y su esposo murieran, que es lo que platicábamos con Rebe la semana pasada, y entonces pues ella tiene que tomar esa decisión, ¿no? Tiene que pues de alguna forma arrepentirse de esa decisión que había tomado de alejarse de su pueblo en ese tiempo que hubo el hambre, y entonces ahora pues ella digamos que abandona toda esa vida que tenía detrás en Moab, también los dioses de Moab y toda la historia de tragedia que hubo ahí con la muerte de su esposo y de sus hijos, y pues ella decide volver a su tierra natal. Es un ejemplo también de cómo nosotros podemos considerar ese cambio de mentalidad o de arrepentimiento, ¿no? en decisiones que tal vez podamos evaluar que no fueron sabias. Entonces ella decide regresar. También habla de que, bueno, ella escucha que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y bueno, leímos en Deuteronomio, ¿verdad?, cómo está la promesa de Dios de proveer el alimento a su pueblo. Entonces Dios constantemente habla acerca de esa provisión y de actuar de manera soberana y poderosa para los que confían en Él, y va a proveerles ese sustento. Y es lo que vemos en Deuteronomio, pero también vemos la otra parte que dice, ¿no? Pero pues si tú te alejas, si tú no guardas mis mandamientos, si te apartas de mí, pues entonces viene como esta consecuencia, ¿no? De muchas veces el pueblo de Dios tuvo que experimentar hambre como la que hubo en los tiempos de Noemí y de Ruth, pero de una forma también soberana y llena de gracia, pues a pesar de que todo el pueblo, por lo que veíamos en el contexto de Jueces, estaba alejado de Dios, pues Dios extiende su gracia y dice que visita a su pueblo para darles pan.
¿no? O sea, a pesar de que no merecían el pan porque habían roto el pacto y los compromisos y mandamientos de Dios, pues Dios extiende su amor a través de proveer el alimento a su pueblo. Y bueno, entonces después no sabemos cuánto tiempo hubiera pasado desde que su esposo y sus hijos murieron, pero bueno, suponiendo que hubiera sido poquito o a lo mejor ya más tiempo en lo que se preparaban para tomar esa decisión, pues finalmente son decisiones que se toman después de un tiempo trágico, de un tiempo de shock, ¿no? Entonces, pues como que después de ese aletargamiento que puede venirnos cuando experimentamos situaciones trágicas o pérdidas dolorosas, pues sabemos que van a venir decisiones y pues las de ellas no fueron simples y son muy evidentes, ¿no? Que tuvieron que tomarlas. Salió pues del lugar donde había estado. Y algo muy interesante ahí es que se repite ese patrón anteriormente. También Abraham e Isaac habían tenido que salir de sus hogares y después volvían a ese lugar cuando ya había alimento de nuevo, ¿no? Entonces vemos constantemente esa necesidad pues también de salir del lugar de origen, de nuestra casa, de nuestro hogar, y pues en dependencia total del Señor, ¿no? Y cuando vemos que Él provee, pues los patriarcas regresaban también a sus casas. Y bueno, esta es una conclusión propuesta, ¿verdad? Es una propuesta. Y dicen, estos versículos nos hablan de la actitud de arrepentimiento de Noemí. Ella valoró que la decisión de abandonar su hogar no había sido la mejor y resolvió regresar a Belén, dando de ese modo un giro completo a su historia y colocándose en la historia de redención de la humanidad. Entonces sabemos que pues ella no estaba consciente de nada de eso, ¿verdad? Y creo que eso pasa cuando tomamos decisiones, pero finalmente ese cambio de mentalidad, ese arrepentimiento que ella tuvo y decidir volver, pues la coloca en el lugar preciso de los propósitos de Dios. Y eso es lo sorprendente, lo que podemos nosotros confiar, ¿no? Que en cada decisión tomados de la mano de Dios, pues nos colocamos en esos propósitos. Y hay algunas preguntas, no quise dejar las preguntas al final porque yo soy de las que se pierde y ya pues no me iba a acordar de nada. Entonces mejor las vamos presentando así conforme vemos el pasaje. Y yo les propongo como estas preguntas. Dice, ¿podemos confiar que aún en medio de los tiempos duros Dios cumplirá su promesa de conducirnos a un lugar donde no escaseará el pan y nada faltará? Porque se está viendo la respuesta de Dios, ¿verdad? Para proveer el alimento. Y dice, ¿en qué aspectos de nuestra vida necesitamos volver o arrepentirnos? Necesitamos ese cambio de mentalidad y actuar conforme a eso. ¿Cómo podría Dios estar usando un cambio de dirección o arrepentimiento para cumplir su propósito soberano en nuestras vidas? ¿No? Creo que todos vamos a tener que experimentar arrepentimientos de vez en vez y es bueno preguntarnos, pues, de qué forma eso Dios lo va a usar para cumplir sus propósitos. Muy bien. Ahí se ve muy amarillo en la pantalla, en el mío se veía más verde. Ok. Ruth, del 8 al 10, es el primer intento en el que Noemí quiere hacer volver a sus nueras. Algo hace que Noemí comience a dudar de la decisión, porque dice que primero pues se levantan y ya se disponen a ir con ella, ¿verdad? Pero algo pasa en la decisión que ella comienza a dudar. Y yo creo que eso, no sé, me sentí identificada, porque cuando uno toma decisiones tan contundentes, de cambios tan drásticos, pues uno se empieza a cuestionar cientos de cosas. Entonces no sabemos, ¿verdad? El relato no nos lo dice, pero pues había un contexto alrededor que podría hacerla dudar. Y pues tal vez se preguntaba si iban a ser bien recibidas por la gente en Israel. Recordemos que ellas pues no eran del pueblo de Dios, eran extranjeras. Entonces pues tal vez experimentó miedo por ese rechazo, cómo iba a proveerles, ¿no? Finalmente eran 3 mujeres solas, al menos estando en Moab, ya era como un entorno conocido para ellas, pero pues se las iba a llevar a un lugar donde ellas tampoco conocían a nadie y pues cómo les iba a proveer, qué iba a pasar con la posibilidad de una segunda nupcia, ¿no? De parte de Orfa y de Ruth,
pues muy probablemente eso se iba a complicar demasiado estando en Belén. Entonces, no sé, pienso que hay como muchas preguntas que pueden llegar a la cabeza de Noemí y entonces ella empieza a ya no sentirse tan segura de llevárselas con ella, ¿no? Entonces, pues hay que ver la humanidad, ¿no? De Noemí al tambalear en su decisión y ahora dice, no, pues mejor no. Y quiere convencerlas de que ya no vengan con ella. Les dice, volveos cada una a casa de su madre, que es una expresión un poco usual, más bien para la época, pero podría referirse que cada una de sus nueras planearía su futura boda con su respectiva mamá. Otra explicación es que las esposas de los orientales solían vivir aparte de sus maridos en tiendas o departamentos especiales y así ya no tenían problemas con la limpieza y el orden. Eso es muy chiste local, ¿eh? Entonces, esa era como una posibilidad de por qué usa ella este discurso. Y también les declara una bendición que ustedes van a poder leer ahí en los versículos 8 y 9, bueno, que Eri pudo leernos, y se vuelve una de los votos más hermosos que la literatura mundial haya podido encontrar. Lo interesante de esta bendición es que por primera vez encontramos la palabra Gesed, que veíamos desde la semana pasada, que es una palabra clave, que no tiene como un solo significado que pueda acabar con pues con lo que representa. Entonces, creo que hallé todos estos y la verdad creo que todos tienen que ver con Gesed, la misericordia, el amor, la fidelidad, la lealtad, la bondad, la gracia. Entonces, si lo ponen todo junto, eso ha de ser Gesed. Y bueno, Noemí dice, Jehová haga misericordia con vosotras, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y a mí esa declaración creo que sí me impacta mucho porque podemos ver en primer lugar que Gesed es un atributo que Dios muestra o manifiesta hacia las personas. O sea, todo eso mezcladito ahí, Dios lo da o actúa de esa forma con nosotros. Pero al mismo tiempo Gesed es un atributo que podemos imitar unos con otros, una persona con otra. Entonces, pensando como en el aspecto cultural, ¿verdad? De las suegras en México, por ejemplo, y de cómo las suegras pues no evalúan muy bien a las nueras, ¿verdad? En muchos casos o contextos, pues yo me sorprendía de ver cómo Noemí les extiende esa bendición a sus nueras y les dice, quiero que Dios te trate con el mismo amor, con la lealtad, con el cariño, la bondad, con la que yo te vi tratar a mi hijo, ¿no? O con la que yo te vi tratarme a mí. Entonces, pues ya tendremos una aplicación un poco más amplia, pero creo que aquí los que pueden tener el privilegio de estar casados y de tener una nuera, un suegro, ¿sí, verdad? No, bueno, suegra y suegro, así, pueden ver como la fuerza de estas palabras, ¿no? O sea, qué privilegio sería que nuestra suegra, bueno, los que están casadas, pueda decir eso de mí, ¿no? O sea, que me ve tratar a su hijo o a mi esposo y que me ve tratarla a ella con el gesed de Dios, ¿no? Eso se me hace como, wow, qué bonito. También, bueno, la gesed de Dios unió a Israel en una relación especial con él y Noemí no dudó que esa misma cualidad se extendiera a dos mujeres moabitas. Lo interesante aquí es que siendo ella judía, ¿verdad? Bueno, del pueblo de Dios, eso a veces como que el gesed de Dios podía ser como algo muy exclusivo de nosotros que somos el pueblo de Dios. Ustedes no, ¿verdad? Porque ellas eran, no eran de ese pueblo. Entonces, para mí es como Noemí dimensiona que el gesed de Dios puede alcanzar incluso a los que no son de su pueblo, por así decirlo, ¿no? Y entonces ella les da esa bendición y creo que tal vez por ahí pueda haber un eco de Génesis 12:3, que ella sabe, ¿verdad? Que el pueblo de Dios está para bendecir a las naciones del mundo y entonces pues ella no tiene problemas con bendecirlas a ellas, aunque son moabitas.
Dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y bueno, recordemos, nos explicaba Rebe también, que pues en el contexto bíblico el matrimonio era sinónimo de seguridad y de protección. Y creo que aun cuando ha cambiado mucho, los tiempos han cambiado demasiado, en muchos sentidos y en muchos aspectos puede seguir siendo algo parecido, ¿no? O sea, el matrimonio puede darle, o a una mujer que no esté sola puede darle como ese sentido de seguridad y protección. Pero si ahora pasa un poquito así, a lo mejor de una forma ya un poco más ligera o velada, pues en el tiempo bíblico eso no era ni ligero ni velado, era literal, porque una mujer sin esposo pues estaba desprotegida. Y bueno, Noemí mostró un interés especial por sus nueras al dejar que ellas rehicieran su vida, ¿no? Y otra traducción, NBI dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Entonces, Noemí creo que ahí debe tomar una decisión muy fuerte, porque aun cuando en su mente tal vez evaluaba como muy escasas las opciones o posibilidades de que sus nueras se casaran en Belén, pues al decirles que se regresaran y que se casaran, pues ella renuncia por completo a la mínima posibilidad de no quedarse sola y de perder esa protección y esa seguridad, ¿no? Entonces, creo que es una decisión muy fuerte para ella, porque pues por lo menos estando con ellas, pues estaba acompañada. Y estando con ellas existía tal vez una pequeña posibilidad de que pues al rehacer su vida, pues ella pudiera estar protegida, ¿no? Por ese ámbito de familia. Pero las despide y dice que las besa. Y bueno, ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron que irían con ella a su pueblo. Entonces, esta expresión creo que habla de mucha emotividad, de mucha afectividad que podemos ver desde el relato bíblico. Algunos creen que puede haberse tratado de una tradición, ¿no? De besar a la suegra, pero bueno, como haya sido, creo que nos deja ver nuevamente la humanidad de los personajes, que eran personas de carne y hueso como nosotros. Una propuesta es, estos versículos nos hablan del Gesed de Noemí. Ella valoró la juventud de sus nueras y la posibilidad de que ellas rehicieran sus vidas, aún bajo el costo de quedarse sola. Aún en el profundo dolor de su pérdida, esa vivencia no impidió que sus pensamientos fueran de amor y bondad hacia otros. Su escala de valores la llevó a tomar una decisión de amor, ¿no? Creo que el renunciar a esa posibilidad de estar cómoda yo o estar bien yo por un bien tuyo, pues habla de esa decisión que ella tuvo que tomar. Y pues, ¿cómo lo aplicaríamos nosotros? ¿Puede una persona cercana a nosotros atestiguar sobre la Gesed con la que nos ve tratarle a ella misma y a los demás? O sea, ¿puede alguien acercarse conmigo y decirme, oye, quiero que Dios te bendiga y te trate con el amor y la bondad con la que yo te veo tratar a los demás o con la que me tratas a mí? Yo creo que si alguien me dijera eso, diría, ay, no, estoy perdido. No, o sea, creo que es un reto muy grande. Tenemos la actitud de bendecir a otros, inclusive a aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Eso creo que es poco común. Nosotros como un pueblo cristiano, ¿verdad? Podemos, si es que lo hacemos, referir bendiciones mutuamente, pero ¿y qué deben decir a los que no son del pueblo de Dios? ¿No? O sea, ¿por qué no considerar que el amor y la bondad de Dios también a ellos puede alcanzarlos? Podemos tomar decisiones de amor a favor de otros y muy a pesar de nuestra propia desventaja. Ahí yo creo que es como dicen, la puerca torció el rabo, no sé, quién sabe, tal vez. Como mujeres podemos creer que la seguridad y protección que necesitamos viene del Señor y no de nuestro estado civil, que creo que eso es algo que ellas no tenían opción, más bien lo estaban experimentando. Todo el cuidado que tenían en ese momento era el cuidado de Dios, pero creo que si lo trasladamos a nuestro tiempo es no solo mujeres, también hombres, pero creo que por ciertos contextos puede ser muy evidente con las mujeres y saber que pues nuestra seguridad, protección no está en que si estoy casada o soltera, sino en el Señor que está conmigo. Vamos a Ruth del 11 al 14.
que es el segundo round, como el segundo intento, a ver si ahora sí se regresan. Y bueno, en estos pasajes vemos cómo Noemí les dice, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, y nuevamente está haciendo alusión a esta ley del levirato, que hablaba de que el hermano más bien, es que siempre me confundo ahí, el hermano del esposo de la viuda, pues tenía que asumir la responsabilidad de casarse con la viuda para que pudiera pues perpetuar el nombre de su hermano, que hubiera una línea de descendencia y que su hijo, el hijo que naciera pues de esa unión, fuera quien recibiera la herencia de su hermano. Entonces pues ella les dice, yo ya no tengo más hijos, no hay ningún hermano que pueda venir y casarse con ustedes. Noemí intenta presentar más argumentos en los versículos del 12 al 13 de por qué sus nueras no pueden quedarse con ella esperando los hijos que las podrían redimir. Entonces, pues les da ahí como más detalle de por qué no, y habla acerca de, pues, aun cuando se casara y esa misma noche quedara embarazada, pues cómo se van a esperar ellas hasta que los hijos de ella crezcan para casarse con ellos. Entonces, pues, no es un panorama negativo, solamente era muy real lo que ella les estaba diciendo. Y bueno, ella les dice que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo interesante aquí es que pues ella como que evalúa que pues probablemente debido a que ella ya no podría casarse o ya no podría tener hijos, pues ahora se consideraba que su dolor o su tristeza era mayor que la de ellas. Y eso me parece interesante porque creo que como seres humanos tendemos a hacer eso, tendemos como a catalogar el dolor de la gente. Y es algo que hacemos por la evaluación que tal vez hizo en su mente Noemí, ¿verdad? De las posibilidades que ellas tenían y que ella tenía, pero pues compara su dolor con el de ellas y habla de que la mano de Jehová ha salido contra ella. Pues era un estado de mucha aflicción y pues ella habló de Dios con enojo, pues cosa que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? También. Y consideraba que Dios la estaba castigando. Sí, sin embargo, ella, pues a lo largo de la historia vamos a ver que se mantuvo como una mujer de fe, que se mantuvo confiando en el Señor, y a pesar de que probablemente consideraba que el hambre que tuvo que pasar, el migrar de su lugar de origen, la muerte de su familia, pues la sentía como un castigo de Dios, de alguna forma también podemos ver que no ve su vida como a la deriva. O sea, aun cuando estaba enojada con Dios y decía estas cosas, ¿no? Que Dios estaba castigándola, pues realmente al final ella ve a Dios como detrás de todo, ¿no? O sea, no lo saca de la ecuación, aunque está molesta, aunque está enojada, y pues al final sabe que Dios está interviniendo en todas las situaciones, actuando en todo lo que le está ocurriendo a ella. Y creo que eso es algo que pues no se descalifica a pesar de que estaba enojada con Dios en ese momento. Dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron nuevamente. Creo que sí, las mujeres lloramos más en la Biblia, pero aquí se nota. Muchas veces lloraron. Y bueno, Orfa besó a su suegra y Ruth se quedó con ella. Nuevamente se hacen evidentes esas muestras de afectividad y emotividad. Y bueno, no se debe juzgar la decisión de Orfa porque solamente hizo lo que su suegra le estaba pidiendo, y lo que sabemos, más bien lo que ya no sabemos, es nada de ella, porque después ya no vuelve a aparecer en el relato bíblico. Entonces ahí ya no está Orfa en la ecuación, pero estos versículos creo que sí nos hablan de la decisión que ella tuvo que tomar. Dice, haciendo una evaluación lógica y humana de la situación, que era difícil y dolorosa, valoró rehacer su vida como la decisión más conveniente. No podríamos atrevernos a juzgarla y decir que al elegir lo más conveniente en ese momento, no existía para el futuro la posibilidad de que el gesed de Dios la alcanzara en el lugar y en las situaciones que vivió,
después de aquella elección en su vida. O sea, ya no sabemos nada de ella, pero finalmente creo que cuando Noemí las bendice, Noemí también vio en Orfa pues ese gesed de Dios, ¿no? Cómo la trató a ella, cómo trató a su esposo. Y ella le bendice para que Dios pueda alcanzarla a ella con ese amor, esa misericordia. Y pues ya, ella desaparece, se esfuma, pero creo o me atrevo a pensar, bueno, si en ese momento tomó esa decisión que era más conveniente, no podríamos juzgarla, porque hasta que estemos ahí sabríamos cómo hubiéramos actuado nosotros. Y segundo, creo que podemos confiar que la gracia, el amor, la bondad y la fidelidad de Dios puede llegar hasta donde ella haya llegado, ¿no? O donde haya quedado. Entonces, pues bueno, eso es algo que no sabremos. Tal vez si la vemos en el cielo, pues le preguntamos qué pasa. Preguntas de aplicación. ¿Podríamos evitar caer en la tentación de creer que la intervención de Dios en una situación se limita a nuestra lógica humana? Porque Noemí tenía muchos argumentos de por qué no debes venir conmigo. Pero pues caemos en esa tentación de limitar la intervención de Dios en nuestra vida a todo lo lógico que puede haber, ¿no? Y es difícil, pero no hay que caer en esa tentación. Podríamos evitar caer en la tentación de medir el dolor de las personas involucradas en una misma pérdida, porque podemos también juzgar el dolor de la gente, como Noemí lo hacía, ¿no? O sea, yo estoy sufriendo más que ustedes. Eso no lo sabemos porque el dolor de las personas no podemos medirlo, no podemos verlo y eso solo Dios puede mirarlo. Podríamos evitar caer en la tentación de juzgar las palabras y las decisiones de las personas en momentos de gran angustia y dolor y considerar que el gesed de Dios las puede alcanzar, porque pues sí pasa, ¿no? En momentos de angustia y dolor la gente puede decidir cosas que nosotros decimos, no, ¿por qué? Pero bueno, no podríamos juzgarlo porque eso le corresponde a Dios, pero sí podemos confiar y creer en esa bondad y esa fidelidad de Dios manifestada en la vida de esas personas. Tenemos el tercer intento de que las haga volver. ¿Lo logrará? No lo sabemos. Y bueno, en este segmento vemos a Ruth tomar una decisión total. Habla de, pues le dice, aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Entonces creo que Noemí no estaba siendo consciente, pues que al decirle a Ruth que regresara a su pueblo, pues la estaba haciendo volver a la idolatría de los dioses de ese lugar, que por ahí encontré Quemos, Moloch. Y bueno, ella de alguna forma estaba dificultando ese proceso para que pues la fe de Ruth estuviera en el Dios verdadero. Y a veces también podemos actuar de esa forma, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, está haciendo un obstáculo para que ella pueda tomar esa decisión de fe contundente y pues está siendo facilitadora de que ella vuelva a esa idolatría en su pueblo. Bueno, después vemos que la respuesta de Ruth, que Ruth le da a Noemí, pues también es de los votos pues más hermosos que podemos ver. Y de hecho creo que lo usan mucho, por ejemplo, en las bodas, y muy poca gente fuera del contexto de iglesia sabe que esas palabras fueron pues de la nuera a su suegra, ¿no? Entonces, me perdí. Ok, este voto que Ruth hace implica varias cosas. Primero, el costo de tomar esa decisión. El costo que Ruth estaba asumiendo es que iba a renunciar a su familia. En el versículo 2:11, que está más adelantito, podemos ver que ella tuvo que dejar a su padre y a su madre, que muy probablemente todavía estaban vivos. Entonces, eso para mí fue como interesante averiguarlo, porque pues ella tenía todavía una familia, una casa en Moab, y renunció a eso, ¿no? Renuncia a eso, renuncia a su identidad, porque finalmente, pues en Belén, ¿no? Siendo extranjera, no tiene esa identidad nacional, por así decirlo. Renuncia a la idolatría
y pues renuncia a todo su pasado, a toda su historia en ese lugar. Y muestra compromiso, lealtad y amistad por Noemí. Y no solamente por ella, sino que también manifiesta esas mismas virtudes hacia el pueblo de Dios y hacia Dios mismo. Creo que eso es lo más impresionante de la declaración de Ruth, que no solamente es por Noemí, ¿no? Sino que ahora toma o atesora también al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí. Entonces, Ruth elige al Dios verdadero, elige a Jehová. Y bueno, es una resolución muy contundente porque pues dice que será hasta la muerte, ¿verdad? Hasta ese momento, y también pues lo confirma poniendo a Dios mismo como testigo, ¿no? De esa promesa que ella estaba haciendo. Sin embargo, pues también esta acción que tuvo Ruth con su suegra, si pudiéramos revisarla como a la luz del Nuevo Testamento, pues vemos que es una acción que Santiago habla de la religión pura, ¿no? De la verdadera religión, es poder ver por los huérfanos y por las viudas, ¿no? Entonces, pues a la luz de los ojos de Santiago, Ruth estaba viviendo una verdadera religión, ¿no? O sea, estaba actuando congruente a esos mandatos y principios de Dios. Las palabras de Ruth en estos versículos nos hablan del gesed que ella manifestó a Noemí. Y bueno, ella valoró su compromiso con Noemí, con el pueblo de ella y con su Dios como superiores a cualquier cosa que pudo tener en el pasado. Su escala de valores la llevó a tomar una decisión firme y total. Creo que ahora poco se puede tener como ese tipo de decisiones, ¿no? Que te implican de verdad dejarlo todo, de que no vas a poder regresar o de que no va a ser tan fácil volver. Entonces, pues creo que ella fue muy valiente al asumir o evaluar sus posibilidades de éxito en esa nueva nación y pues aventurarse, ¿no? Porque había adoptado ahora la fe también de Noemí. Entonces, pues ahí se rompe el mito de que las mujeres son miedosas o cobardes. Entonces se aventuró y asumió ese riesgo. ¿Preguntas? ¿Nosotros hacemos el camino fácil o difícil para que otros lleguen a la fe del Dios verdadero? ¿No? Creo que puede ser con nuestras palabras o con nuestras acciones. Noemí lo estaba haciendo con sus palabras, pero pues podemos evaluarnos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto complicamos el camino? ¿Estamos dispuestos a tomar una decisión firme y total de abandonar nuestro pasado y comprometernos con el Dios verdadero? Creo que independientemente de cuántos años tengamos en la fe, sí es importante como preguntarnos, ¿no? O sea, he tomado yo también esa decisión contundente, ¿no? De permanecer, de tener, de elegir el seguir a Cristo, ¿no? El permanecer en esta fe de una forma radical. Ok, y tenemos ahora, pues ya, el amargo regreso. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. A Belén. Era una distancia cortita. La semana pasada nos decía Rebe que era como de aquí a Tehuacán, algo así dijo, ¿verdad? Entonces no fue realmente un tramo largo, pero hablamos de caminarlo, ¿no? Esa era la complicación. Y pues que obviamente para esos tiempos, pues ese tipo de viajes eran muy peligrosos para dos mujeres solas. No sabemos, ¿no? Probablemente si hubieran estado casadas, pues nunca hubieran podido hacer ese viaje solas, porque pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Cómo crees? Pero pues ahí no tenían alternativa, o sea, solo estaban ellas y ellas tuvieron que hacerlo. Entonces, no tenemos como precisión de todo lo que tuvieron que pasar en ese viaje, cuántos días duró, qué comieron, dónde tuvieron que parar a descansar. Y bueno, creo que hay como más contexto histórico que nos podría ayudar. Lo interesante o lo importante aquí es saber que en ese viaje podemos ver también el cuidado de Dios,
porque lo que sí el autor nos dice es que llegaron a Belén, ¿no? Así como cuando reportas que ya llegaste a algún lugar, no me digas cómo llegué, pero ya estoy aquí. Entonces, eso habla del cuidado de Dios durante todo el camino. Y bueno, ya dice, en la respuesta de Noemí de los versículos 20 y 21, pues vemos que ella cambia su nombre, ¿verdad? Cambia su nombre de Noemí, que significa dulzura o que significa agradable, y lo cambia por Mara. Y entonces vemos como pues ella sigue viendo toda su desgracia como un acto que Dios ha producido o ha provocado. Y lo vemos cuando dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, o yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, y Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, ¿no? Entonces vemos cómo sigue ella teniendo esta percepción de Dios castigándola y molesto. Y bueno, también vemos cómo el usar el pronombre de Dios, ¿verdad? O su nombre, pone gran énfasis en el soberano gobierno de Dios sobre los sufrimientos humanos. O sea, al final, aunque Noemí estaba molesta, pues ella seguía viendo a Dios como el soberano, ¿no? Que estaba en control o en el poder de todo, a pesar de ella estar en medio de un sufrimiento. Y bueno, eso me lleva a la lectura que pudimos tener de Santiago 1:12, y de cómo completa como este panorama, ¿no? Ella está asumiendo que Dios la está castigando, está asumiendo que Dios está en contra de ella, y eso creo que es un pensamiento que es muy humano en momentos de aflicción. Pero cuando vemos a Santiago hablarle a la iglesia que estaba dispersa, ellos también habían tenido que salir de Jerusalén y habían tenido que esparcirse. O sea, estaban pasando también por tribulación, estaban pasando por asesinatos, estaban pasando por explotación, muchas cosas injustas y dolorosas, ¿no? Y Santiago les dice, ¿no? En estas palabras, pues que esa prueba que por la que ellos están pasando tiene un propósito, que Dios no está de espaldas ignorando lo que a ellos les está pasando, sino que pues en esa voluntad que Dios permite cosas, pues Dios sigue en control de las cosas y va a usarlas para el bien de su pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo Santiago habla de que pues esa prueba o ese tiempo difícil va a producir paciencia, va a producir esa perfección, esa integridad, va a darles sabiduría, etcétera, ¿no? Va a darles también como un sentido de exaltación o de humillación, y habla que si ellos se mantienen resistiendo esa prueba, pues Dios va a darles la corona de la vida, ¿no? O sea, como les dice, resistan, no es en vano, y hay una recompensa también. Dios está obrando en medio de todo. Noemí probablemente, bueno, ella no tenía o no sabía del argumento o el texto de Santiago, pero podemos ver cómo ese sufrimiento que ella está experimentando en ese momento, a la luz de lo que nos dice Santiago, pues va a tener un sentido, ¿no? Porque pues Ruth no pudo, Noemí no pudo leer su libro ya cuando estaba escrito, pero Dios estaba en control de todo ese sufrimiento que ella estaba pasando. Dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y lo interesante aquí es el contraste con el versículo 1:1, ¿no? Cuando dice pues que hubo hambre en Belén y ellos tuvieron que salir, y pues ahora es lo contrario. Ahora empieza esa siega de la cebada, porque ahora hay comida, ahora hay cosecha, hay abundancia en ese lugar. Y bueno, la frase no solo anticipa el próximo episodio, sino que abre la mente a la esperanza de un nuevo comienzo, ¿no? O sea, sí la han pasado muy mal, ha sido un tiempo muy difícil para ellas, pero bueno, ahora están de regreso, ¿no? O sea, ahora Noemí dio ese cambio de dirección, se arrepintió como de esa decisión que tomó en su momento, y pues ahora están en un nuevo comienzo. Y creo que eso es lo que nos va a seguir reiterando el libro de Ruth conforme lo vayamos estudiando. Y últimas preguntas de aplicación. ¿Podemos confiar
que Jehová el Todopoderoso sigue en control de los acontecimientos y que tiene un propósito a pesar del dolor y de la amargura de los acontecimientos. O sea, Noemí estaba enojada, pero por cómo la vemos actuar en todo el libro, podemos ver que ella seguía confiando en Dios, ¿no? Entonces, creo que eso nos deja como muchas enseñanzas y también preguntarnos, ¿podemos creer que Él tiene un nuevo comienzo después de la tragedia? Creo que es como dicen, ¿no? Como la luz al final del túnel. O sea, tiene realmente, esa frase tiene un argumento en la Biblia, ¿no? O sea, es como Dios obra en nuestras vidas. Y bueno, muchas gracias. Ay.